Capítulo 5. Cuenta en rojo. Era el primer fracaso en la historia de Rearden Steel. Por primera vez no se entregaba un pedido tal como estaba convenido. Pero para el 15 de febrero, cuando los rieles Taggart tenían que estar instalados, esto ya no tenía ninguna importancia para nadie. El invierno había llegado muy temprano, en los últimos días de noviembre. La gente aseguraba que era el más crudo de la historia y que no se podía culpar a nadie por la extraordinaria magnitud de las tormentas de nieve. No se preocupaban por recordar que en una época esas tormentas no se abatían sobre rutas ya sin iluminación y sobre tejados de casas sin calefacción, ni llegaban a interrumpir el movimiento de los trenes, ni dejaban tras de sí una estela de centenares de cadáveres. La primera vez que la compañía carbonífera Danaher demoró su entrega de combustible a Taggart Transcontinental en la última semana de diciembre, el primo de Danaher explicó que había sido inevitable porque había tenido que reducir la jornada laboral a 6 horas para levantar la moral de los empleados, que no parecían funcionar de la misma manera que en los tiempos de Kenneth. Los obreros se mostraban indiferentes y holgazanes, decía, porque estaban exhaustos a causa de la feroz disciplina del anterior propietario, y no había podido impedir que algunos supervisores y capataces lo abandonaran sin motivo, después de haber trabajado 10 o 20 años en la compañía. Era inevitable cierta fricción entre sus obreros y el nuevo personal jerárquico, aun cuando estos empleados fuesen más liberales que los antiguos capataces de esclavos, pero estaba seguro de que este desajuste era cuestión de tiempo. Manifestó no haber podido rehusar que la cantidad destinada a Taggart Transcontinental hubiera sido desviada, el día anterior a la entrega, a la Oficina de Asistencia Global, en dirección a la República Popular de Inglaterra. Era una emergencia, ya que las fábricas estatales británicas estaban cerrando una tras otra y el pueblo se moría de hambre. Agregó que la señorita Taggart no estaba siendo razonable, puesto que el retraso era solo de un día para ella, pero ocasionó 3 días de demora en el tren de transporte de carga número 386, que salía de California con destino a Nueva York, con 59 vagones llenos de lechugas y naranjas. El tren número 386 esperó en apartaderos y estaciones carboníferas el combustible que no llegaba, por lo cual, cuando llegó a Nueva York, las lechugas y naranjas tuvieron que ser arrojadas al río Est. Habían esperado su turno demasiado tiempo en los depósitos de California, mientras la circulación de trenes quedaba reducida y se prohibía rigurosamente que cada locomotora arrastrara más de 60 vagones por vez. Nadie, aparte de sus amigos y socios en aquella industria, vio que 3 productores de naranjas de California quedaron arruinados, y lo mismo sucedió con 2 productores de lechuga en la zona de Imperial Valley. Nadie se dio cuenta del cierre de un agente comisionista en Nueva York, ni del de una empresa de cañerías acreedora de dicho comisionista, ni del de un depósito de tuberías de plomo que era su proveedora. Según los periódicos, cuando la gente moría de hambre, no había que preocuparse por el fracaso de empresas comerciales, que solo eran emprendimientos particulares realizados con el fin de obtener ganancias. De todos modos, el carbón enviado a través del Atlántico por la Oficina de Asistencia Global no llegó a la República Popular de Inglaterra, porque Ragnar Danneskjöld se apoderó de él. La segunda vez que la compañía carbonífera Danaher se retrasó en una entrega para Taggart Transcontinental fue a mediados de enero. El primo de Danaher dijo, muy desabrido, por teléfono, que no podía evitarlo. Sus minas habían estado cerradas 3 días debido a la falta de lubricante para la maquinaria. En este caso, el suministro de carbón para Taggart Transcontinental llegó 4 días tarde. El señor Quinn, de la compañía de rodamientos Quinn, quien había trasladado su compañía desde Connecticut a Colorado, esperó una semana el tren que transportaba su pedido de metal Rearden. Cuando el tren llegó, la fábrica ya había sido cerrada. Nadie observó la desaparición de una fábrica de motores de Michigan, que había estado esperando una entrega de cojines, con la maquinaria parada y los obreros cobrando el sueldo íntegro, ni el cierre de un aserradero en Oregón, que había estado esperando inútilmente un nuevo motor, ni el de una carpintería de Iowa, que se había quedado sin reservas de madera, ni la ruina de un constructor de Illinois, que al no disponer de madera a tiempo tuvo que cancelar sus contratos, mientras quienes habían adquirido sus casas deambulaban por carreteras cubiertas de nieve en busca de lo que no existía ya en ningún lugar. La tormenta de nieve de fines de enero bloqueó los pasos de las montañas rocallosas, levantando blancos muros de 10 metros de altura en la línea principal de Taggart Transcontinental.
Los hombres que intentaron despejar la vía debieron abandonar la tarea a las pocas horas, dado que los quitanieves se rompían uno tras otro, pues llevaban 2 años sometidos a precarias reparaciones y ya no servían. Los nuevos no fueron entregados porque el fabricante cesó en sus actividades al no poder obtener de Orrenboil el acero necesario. 3 trenes que se dirigían hacia el oeste quedaron atrapados a la entrada de la estación de Winston, en la cima de las Rocallosas, allí donde la línea principal de Taggart Transcontinental atravesaba el ángulo noroeste de Colorado. Durante 5 días permanecieron fuera del alcance de quienes intentaban ayudarlos, porque los trenes no podían aproximarse debido al temporal, y el último de los camiones, construidos por Lawrence Hammond, se averió en las heladas pendientes de las rutas de montaña. Los mejores aviones, alguna vez construidos por Dwight Sanders, fueron enviados a la estación de Winston, pero nunca pudieron llegar. No estaban en condiciones de enfrentarse a ninguna tormenta. A través de los remolinos de nieve, los pasajeros atrapados en los trenes contemplaban las luces de las barracas de Winston, pero dichas luces se apagaron la noche del segundo día. Hacia la tarde del tercero, la luz, el calor y los víveres se habían terminado también en los trenes. En los breves periodos de calma en la tormenta, cuando la catarata de copos cesaba y descubría la vacía tranquilidad, mezclada con una tierra sin luces y un cielo sin estrellas, los pasajeros podían ver, muchos kilómetros hacia el sur, una tenue lengua de fuego retorciéndose en el cielo. Era la antorcha Wyatt. A la mañana del sexto día, cuando los trenes pudieron moverse y continuar descendiendo las pendientes de Utah, Nevada y California, los maquinistas observaron las chimeneas sin humo y las puertas cerradas de pequeñas fábricas al borde de la vía, que estaban en funcionamiento la última vez que habían pasado por allí. «Las tormentas son obra de Dios», escribió Bertram Scudder, «y nadie puede sentirse socialmente responsable por ellas». Las raciones de carbón establecidas por Wesley Mauch permitían calentar las viviendas 3 horas al día. No había leña que quemar, ni metal para hacer nuevos calefactores, ni herramientas para perforar las paredes y colocar nuevas instalaciones. En artefactos caseros de ladrillo y hojalata, los profesores quemaban los libros de sus bibliotecas y los productores de fruta los árboles de sus plantaciones. «Las privaciones fortalecen el espíritu de la gente», escribió al respecto Scudder, «y forjan el fino acero de la disciplina social. El sacrificio es el cemento que amalgama los ladrillos humanos para formar con ellos el gran edificio de la sociedad. La nación que en otros tiempos sostuvo el credo de que la grandeza se alcanza mediante la producción, oye decir ahora que se obtiene por medio de la miseria», dijo por su parte Francisco d'Anconia en una entrevista de prensa, pero estas palabras no fueron publicadas. Los únicos negocios favorecidos aquel invierno fueron los de la industria del entretenimiento. La gente ahorraba en ropa y calefacción y comía cualquier cosa para poder luego aglomerarse dentro de los cines, con el fin de escapar por unas horas del estado de animales reducidos a un ambiente de terror que afectaba a sus más urgentes necesidades. En enero, todos los cines, clubes nocturnos y locales de bolos fueron cerrados por orden de Wesley Mauch para ahorrar combustible. «El placer no es necesario para la existencia», escribió entonces Bertram Scudder. «Tiene que aprender a adoptar una actitud filosófica», indicó el doctor Simon Pritchett a un joven estudiante que, en medio de una conferencia, cayó en un repentino estado de depresión y se puso a sollozar histéricamente. Acababa de regresar de una expedición voluntaria de auxilio a una colonia del lago superior, donde había visto a una madre sosteniendo el cuerpo de su hijo muerto de hambre. «No existe lo absoluto», dictaminó el doctor Pritchett. «La realidad es solo una ilusión. ¿Cómo sabía esa madre que su hijo había muerto? ¿Cómo sabe siquiera que existió alguna vez?» Gente de mirada suplicante y expresión desesperada se aglomeraba en carpas donde los evangelistas prorrumpían en triunfantes exclamaciones, declarando que el hombre es incapaz de convivir con la naturaleza, que la ciencia es un fraude y la mente un fracaso, que estaban sufriendo el castigo al pecado de su orgullo y excesiva confianza en el propio intelecto, y que sólo la fe con el poder de secretos místicos podía protegerlos del resquebrajamiento de un riel o del estallido del último neumático de un camión. «El amor constituía la llave que abría dichos secretos místicos», gritaban. «El amor, el altruismo y el sacrificio por las necesidades ajenas». Orrenboil hizo un sacrificio por el prójimo vendiendo a la Oficina de Asistencia Global un embarque de 10.000 toneladas de estructuras de acero con destino a la República Popular de Alemania, que había sido preparado en un principio para el ferrocarril Atlantic Southern.
Fue una decisión difícil de tomar, manifestó Boyle con una mirada húmeda y desenfocada, como imbuida de rectitud, ante el atemorizado presidente de la empresa Atlantic Southern. Pero tuve en cuenta que esta es una empresa muy rica, mientras que el pueblo alemán se encuentra en un estado de inexpresable miseria. Actué siguiendo el principio de que hay que atender primero las necesidades más urgentes. Ante la duda, el débil ha de tener preferencia sobre el fuerte. El presidente de Atlantic Southern había oído decir que el mejor amigo de Orren Boyle en Washington tenía, a su vez, otro amigo en el Ministerio de Abastecimiento de la República Popular de Alemania, pero nadie había podido afirmar que tal fuera el movimiento que impulsó a Boyle, o si actuó según el principio del sacrificio por los demás. De todas formas, eso no implicaba ninguna diferencia. Si Boyle hubiera sido un santo, dentro del credo del altruismo, habría hecho precisamente lo que hizo. Aquello silenció al presidente de Atlantic Southern, quien no se atrevió a decir que le preocupaba más su ferrocarril que el pueblo de Alemania, ni a atacar el principio del sacrificio por los demás. Durante todo enero las aguas del Mississippi crecieron a causa de las tormentas y, agitadas por el viento, se convirtieron en un continuo embate de corrientes que destruía cuanta defensa se ponía a su paso. Una noche de nevisca, durante la primera semana de febrero, el puente de Atlantic Southern sobre ese río se vino abajo cuando atravesaba un tren de pasajeros. La locomotora y los primeros 5 coches dormitorio se desplomaron en una maraña de hierros retorcidos y se hundieron en las negras espirales de agua que se agitaban 25 metros más abajo. El resto de los vagones se mantuvo sobre la parte del puente que no se había derrumbado. No es posible comerse un pastel y dejar que el vecino también lo coma, manifestó Francisco d'Anconia. La avalancha de denuncias que los representantes de la opinión pública desencadenaron contra él fue mayor que su preocupación por la tragedia del puente. Se rumoreaba que el jefe de ingeniería de Atlantic Southern, desesperado ante la imposibilidad de obtener el acero necesario para reforzar el puente, había renunciado 6 meses antes, tras manifestar a la compañía que el puente no era seguro. Había escrito también una carta al periódico de mayor circulación de Nueva York, donde lo advertía al público, pero la carta no fue publicada. Se decía que los 3 primeros tramos del puente habían resistido porque estaban reforzados con estructuras de metal Reirden, pero todo lo que la compañía pudo obtener de este metal, bajo la ley de distribución equitativa, había sido 500 toneladas. Como resultado de la investigación oficial, 2 puentes que cruzaban el Mississippi y pertenecían a empresas de menor importancia fueron clausurados. Una de las compañías quebró y la otra cerró un ramal secundario, arrancando los rieles y tendiendo con ellos una línea que se alzara con el puente de Taggart Transcontinental, al igual que Atlantic Southern. El gran puente Taggart, de Bedford, Illinois, había sido construido por Nathaniel Taggart, quien durante años había luchado contra el gobierno, porque luego de la queja presentada por diversos navieros fluviales, los tribunales habían determinado que el ferrocarril era una competencia destructiva para la navegación y la riqueza pública, y que los puentes sobre el Mississippi deberían ser prohibidos, por tratarse de obstrucciones. Los tribunales ordenaron a Nathaniel Taggart que desmontara su puente y transportara a los pasajeros de orilla a orilla mediante barcazas, pero finalmente consiguió ganar su batalla en la Corte Suprema por diferencia de un voto. Su puente era ahora el único enlace de unión importante entre las 2 mitades del continente. Su último descendiente había adoptado como regla inflexible que, aunque necesariamente hubiera que restarle importancia a otras cuestiones, el puente Taggart permanecería siempre en impecable estado de funcionamiento. El acero enviado a través del Atlántico por la Oficina de Asistencia Global no llegó al Estado Popular de Alemania porque Ragnar Dannesholt se apoderó de él, pero aparte de ese organismo, nadie lo supo, dado que los periódicos hacía mucho tiempo que no publicaban nada acerca de las actividades del pirata. No fue hasta que el público empezó a darse cuenta del creciente desabastecimiento luego de la desaparición del mercado de las planchas eléctricas, las tostadoras, las lavadoras y demás electrodomésticos, cuando todo el mundo empezó a formularse preguntas y escuchar rumores. Se supo que ningún barco cargado de cobre de Anconia podía alcanzar un puerto de los Estados Unidos debido a la vigilancia ejercida por Ragnar Dannesholt. En las neblinosas noches de invierno, los marinos murmuraban en los muelles que si bien Ragnar Dannesholt se apoderaba siempre de los cargamentos de socorro, nunca tocaba el cobre, prefiriendo hundir los barcos de Danconia con un cargamento. Permitía a los tripulantes escapar con botes salvavidas, pero el cobre iba a parar al fondo del océano. Lo contaban como una oscura e incomprensible leyenda, ya que nadie podía encontrar una razón por la que Dannesholt decidiera no tomar el cobre.
En la segunda semana de febrero, y con el propósito de ahorrar alambre de cobre y electricidad, una ordenanza prohibió que los ascensores llegaran más allá del piso 25. Las plantas superiores tuvieron que ser desalojadas y se cortó el acceso por la escalera mediante rústicas vallas de tablones. También se otorgaron excepciones con permisos especiales, basadas en necesidades urgentes, a unas cuantas grandes empresas y a los hoteles de moda. De este modo, la cúspide de las ciudades quedaba aislada. Los habitantes de Nueva York nunca habían estado pendientes de las condiciones climáticas. Las tempestades solo habían sido para ellos una molestia que aminoraba la velocidad del tránsito y formaba charcos en la puerta de los negocios. Abrigadas con gabardinas o pieles en la calle y con cómodas zapatillas en sus casas, las personas siempre habían pensado que la tempestad era apenas un intruso en la ciudad. Ahora, en cambio, al observar las ráfagas de nieve que barrían las calles, los transeúntes experimentaban la terrible sensación de ser ellos los intrusos, mientras el viento se adueñaba del derecho de paso. Al fin y al cabo, no habrá ninguna diferencia para nosotros. Olvídate, Hank. Ya nada importa, había dicho Dagny cuando Reardon le contó que no podría entregarle los rieles por no haber podido hallar a un proveedor de cobre. Olvídate de ello, Hank. Pero él no contestó, no podía olvidar el primer incumplimiento de Reardon Steel. Durante la noche del 15 de febrero, una plancha de metal se rompió en un enlace ferroviario, haciendo descarrilar una máquina a 1 kilómetro de Winston, Colorado, en cierta división que debía haber sido ya renovada. El jefe de estación de Winston suspiró y envió en busca de una grúa y de personal. Era uno de los muchos accidentes de menor importancia que sucedían en su sección a cada instante. Empezaba a acostumbrarse. Aquella noche, con el cuello del abrigo levantado y el sombrero metido hasta los ojos, Reardon avanzaba dificultosamente entre torbellinos de nieve, subiendo el barranco de una mina de carbón abandonada, en un rincón perdido de Pensilvania, supervisando la remesa obtenida por medios furtivos y cargada en camiones proporcionados por él mismo. Aquella mina no tenía dueño, y nadie podía permitirse el gasto que implicaba su explotación, pero un joven de voz brusca y ojos oscuros y fulgurantes, procedente de un asentamiento de indigentes, había reunido a un grupo de desempleados y acordado con Reardon la entrega de aquel carbón. Lo extraían por la noche, lo almacenaban en lugares ocultos y recibían el pago en efectivo, sin permitir ni formular preguntas. Culpables del feroz deseo de seguir vivos, ellos y Reardon comerciaban como salvajes, sin derechos, sin títulos, sin contratos y sin protección, sin nada más que un mutuo entendimiento y un fiel y estricto cumplimiento de la palabra. Reardon ni siquiera conocía el nombre de aquel joven, pero mirándolo mientras dirigía el cargamento de los camiones, se dijo que si hubiera nacido una generación antes, se habría convertido en un gran industrial. Ahora, probablemente, muy pronto terminaría su vida como un vulgar delincuente. Aquella misma noche, Dagny asistió a una junta de directorio de Taggart. Sentados en torno a una lustrosa mesa, en medio de una acogedora pero mal calefaccionada sala de reuniones, los hombres que, a través de sus propias actividades desarrolladas a lo largo de décadas, habían basado su seguridad en mantener sus rostros impasibles, pronunciar palabras vagas y vestir de manera impecable, tenían ahora un extraño aspecto con sus chalecos de lana muy tensos sobre el estómago, sus bufandas al cuello y el sonido de toses que con frecuencia interrumpían el diálogo como ráfagas de una ametralladora. Dagny notó que Jim había perdido la calma de sus anteriores actuaciones. Permanecía con la cabeza hundida entre los hombros, mientras su mirada pasaba veloz de un rostro a otro. Un hombre de Washington estaba sentado a la mesa entre ellos. Nadie conocía cuál era realmente su tarea o misión, pero no era necesario. Bastaba con saber que era el de Washington. Se trataba de Witherby, un individuo de pelo gris, rostro largo y estrecho, y una boca que hacía pensar que le era preciso tensar sus músculos faciales para mantenerla cerrada, cosa que le confería cierto aire de escrupulosidad a una cara que no revelaba ninguna otra cosa. Los directores no sabían si se encontraba allí como invitado, como consejero o como veedor, pero preferían no averiguarlo. A mi modo de ver, empezó el presidente del directorio, el problema más importante al que nos enfrentamos es que nuestra línea principal parece encontrarse en condiciones no ya deplorables, sino críticas. Hizo una pausa y añadió cuidadosamente: la única línea en buenas condiciones es la John Galt, la Río Norte. En el mismo tono cauteloso de quien espera que alguien capte el verdadero propósito de sus palabras y se haga eco de ellas, otro de los presentes manifestó:
Si tenemos en cuenta la merma de nuestro equipo y consideramos que permitimos su desgaste en servicio de una línea secundaria que trabaja a pérdida, se detuvo sin explicar lo que ocurriría, dejando a los otros que reflexionaran sobre ello. Yo creo, dijo un hombre flaco y pálido, con un delicado bigote, que la línea Río Norte parece haberse convertido en una carga financiera que la compañía no puede permitirse soportar, es decir, a menos que se lleven a cabo determinados reajustes. Sin terminar la frase, miró a Witherby, pero éste fingió no haberse dado cuenta. Jim, intervino el presidente, creo que debería usted brindarle al señor Witherby un cuadro de la situación. La voz de Taggart seguía conservando la suavidad adecuada para tales asuntos, pero era una suavidad semejante a la de un trozo de tela extendido sobre un objeto de cristal roto, cuyos aguzados bordes aparecían aquí y allá. En general se da por descontado, empezó, que el principal factor de todos los que afectan a los ferrocarriles del país reside en el inaudito alcance de los fracasos comerciales. Si bien nos damos cuenta de que se trata de un inconveniente temporal, debemos reconocer que, por su culpa, la situación ferroviaria se aproxima a un estado que bien podría describirse como desesperante. Especialmente el número de fábricas que han cerrado en el territorio dentro del sistema de Taggart Transcontinental es tan grande que arruinó nuestra estructura financiera. Distritos y divisiones que siempre nos proporcionaron los mejores ingresos ahora están trabajando a pérdida. Una estructura calculada para transportar un gran volumen de cargas no puede prestar servicio para 3 transportes cuando estaba calculada para 7. No podemos ofrecer idéntico servicio, al menos, con las tarifas actuales. Miró a Witherby, pero éste no acusó recibo. Me parece, continuó Taggart, con un tono un poco más agresivo, que la actitud adoptada por nuestros transportistas es injusta, pues la mayoría de ellos se quejan de sus rivales y han aprobado diversas medidas locales para eliminar la competencia en sus ámbitos particulares. Muchos de ellos se encuentran ahora en posesión casi exclusiva de sus mercados, pero aún así se niegan a comprender que un ferrocarril no puede brindar a una única fábrica las tarifas que antes estaba en condiciones de ofrecer gracias a la producción de toda una comarca. Estamos operando con pérdidas y, sin embargo, han adoptado una actitud de intransigencia contra un aumento en las tarifas. ¿Contra cualquier aumento?, preguntó suavemente Witherby, con una excelente imitación de asombro. ¿No es esa precisamente la posición que han tomado? Si resultan ciertos algunos rumores que me niego a aceptar, empezó el presidente, y se detuvo cuando el pánico se hizo evidente en su voz. Jim, dijo Witherby con tranquilidad, creo que sería mucho mejor no mencionar el tema de un aumento de tarifas. No sugería que ese aumento deba hacerse precisamente ahora, se apresuró a decir Taggart. Me referí simplemente a él para presentar un cuadro de situación más complejo. Pero Jim, dijo un anciano de voz temblorosa, creí que su influencia, quiero decir, su amistad con Mauch lograría... Se interrumpió porque los otros estaban mirando severamente, recriminándole que hubiera violado aquella ley no escrita, según la cual no podía mencionarse un fracaso de tal género, ni citar los misteriosos caminos seguidos por las influyentes amistades de Jim, ni preguntarse por qué éstas fallaban. El caso es, dijo Witherby con aire desenvuelto, que Mauch me envió aquí para discutir la demanda de los sindicatos ferroviarios relativa a un aumento de sueldos, y la de los empresarios acerca de una reducción de las tarifas. Se había expresado en un tono de indiferente firmeza, pues sabía que todos estaban enterados de esas demandas, que habían sido analizadas durante meses en los periódicos. Sabía que esos hombres no temían a las demandas en sí, sino al hecho de que mencionarlas pudiera hacerlas realidad. Querían saber si Witherby ejercía su poder, y él les estaba demostrando que lo haría. La respuesta que cabía esperar era un fuerte reclamo, pero no se produjo. Nadie contestó. Luego, con el agresivo y nervioso tono con el que se pretende demostrar irritación, pero solo se confiesa la propia incertidumbre, James Taggart dijo: «No quisiera exagerar la importancia de Basie Watts, miembro del Consejo Nacional de Transportes. Ha estado haciendo mucho ruido y celebrando una serie de costosos banquetes en Washington, pero aconsejaría no darle tanta importancia a este aspecto». «Oh, no lo sé», exclamó Witherby. «Escuche, Clem, sé que Wesley no lo recibió la semana pasada. Eso es cierto, Wesley es un hombre sumamente ocupado. Y sé también que cuando Jane Lawson dio aquella gran fiesta hace 10 días, estuvo prácticamente todo el mundo, pero no invitaron a Basie Watts». «En efecto», convino Witherby apaciblemente.
así es que no me inclinaría demasiado hacia Bassy Watts, Clem, ni dejaría que ese asunto me preocupara. Wesley es un hombre imparcial, dijo Witherby, un hombre dedicado totalmente al bien público. Es el interés general del país lo que debe considerar por encima de cualquier cosa. Taggart se irguió en su asiento porque de todos los síntomas de peligro conocidos, aquel modo de hablar era el más preocupante. Nadie puede negar, Jim, que Wesley siente hacia usted una gran estima y que lo considera un excelente empresario, un valioso asesor y uno de sus mejores amigos personales. La mirada de Taggart se posó rápidamente en él. Esto era aún peor. Pero nadie puede decir que Wesley vacilaría en sacrificar sus sentimientos con sus amistades personales cuando se trata del bienestar público. La cara de Taggart siguió inexpresiva. Su terror procedía de cosas que nunca fueron expresadas en palabras ni en movimientos faciales. Procedía de su lucha contra una idea no admitida. Él mismo había sido el público durante tanto tiempo y en circunstancias tan diversas que comprendió lo que significaría que aquel título mágico, aquel sagrado calificativo al que nadie osaba oponerse, quedara transferido, junto con su bienestar, a Bassy Watts. Pero lo que preguntó rápidamente fue: «No insinuará que yo pondría mis intereses personales por encima del bienestar público, ¿verdad?» «No, por supuesto que no», respondió Witherby, con una mirada que equivalía casi a una sonrisa. «Desde luego que no. Su actitud, Jim, inspirada en el beneficio común y en la comprensión, es bien conocida. Por eso Wesley confía en que usted verá las dos caras de la moneda». «Sí, desde luego», admitió Taggart, atrapado. «Bien, considere entonces el punto de vista del sindicato. Quizá usted no pueda aumentar los salarios, pero ¿cómo va a continuar viviendo esa gente si el costo de vida se ha ido a las nubes? Tienen que comer, ¿verdad? Ese es el problema principal. ¿Con ferrocarril o sin él?» Witherby hablaba en un tono de plácida rectitud, como recitando una fórmula necesaria para prestar cierto significado a sus palabras, de modo de ser entendido por todos, pero miraba directamente a Taggart, poniendo con ello un énfasis especial en lo que no decía. Los sindicatos ferroviarios agrupan a casi 1 millón de afiliados, con familiares, personas a su cargo y parientes pobres. ¿Quién no tiene parientes pobres hoy en día? Todo asciende a unos 5 millones de votos, quise decir, de personas. Wesley ha de tenerlo muy en cuenta. Tiene que pensar en su psicología. Además, considere al público. Las tarifas actuales fueron fijadas cuando todo el mundo ganaba buen dinero, pero, tal como están ahora las cosas, el precio de los transportes se ha convertido en una carga que ya nadie puede soportar. La gente se queja en todo el país. Miró a Taggart, simplemente lo miró, pero aquella mirada tenía el mismo valor que un significativo guiño. «Son muchos, Jim. Y, por el momento, hay muchas cosas que no les agradan en absoluto, y un gobierno que rebaja las tarifas ferroviarias se ganaría la gratitud de mucha gente». El silencio que siguió a sus palabras fue como un pozo tan profundo que no se oiría si algo se estrellaba en el fondo. Igual que los demás, Taggart sabía cuál era el motivo desinteresado por el que Mauch estaría siempre dispuesto a sacrificar sus amistades personales. Fue el silencio y el hecho de no querer decir nada, el haber entrado allí dispuesta a no pronunciar palabra, lo que precisamente le hizo imposible a Dagny resistir por más tiempo, y prestó a su voz un tono duro y vibrante cuando preguntó: «¿Consiguieron lo que han estado buscando durante tantos años, caballeros?» La rapidez con que los ojos de todos se posaron en ella constituyó la involuntaria respuesta a un sonido inesperado, pero la vivacidad con la que luego fijaron la mirada en la mesa, en las paredes, en cualquier otro lugar excepto en ella, constituyó la respuesta consciente al significado de sus palabras. En el silencio que reinó unos instantes, el resentimiento de Dagny espesó el aire de la sala. No era resentimiento contra Witherby, sino contra sí misma. Habría podido soportarlo en caso de haber dejado su pregunta sin contestar, pero lo que le contraía dolorosamente el estómago era aquel doble fraude de pretender ignorarla y luego responder a su manera. Sin mirarla, con voz acusadamente indiferente, el presidente respondió: «Todo marcharía perfectamente si algunas personas, como Bassy Watts y Chick Morrison, no ocuparan puestos decisivos». «Yo no me preocuparía de Chick Morrison», declaró el hombre pálido y de bigote. «No tiene una influencia importante. El peor es Tinky Holloway». «La perspectiva no me parece desesperada», señaló un hombre apuesto que llevaba una bufanda verde. «Joe Dunphy y Bud Haselton son íntimos de Wesley».
Si su influencia prevalece, todo irá bien. Sin embargo, Kip Chalmers y Tinky Holloway son peligrosos. Yo puedo encargarme de Kip Chalmers, ofreció Taggart. Witherby era la única persona en aquella habitación que no evitaba mirar a Dagny, pero cuando sus ojos se posaban en ella no registraban nada. Sencillamente no la veía. Estoy pensando, dijo Witherby, dirigiéndose con displicencia a Taggart, que quizás usted podría llegar a hacerle un favor a Wesley. Wesley sabe que siempre puede contar conmigo. Bueno, mi idea es que si usted les garantiza a los sindicatos un aumento de salarios, podríamos abandonar la cuestión de rebajar las tarifas, al menos por el momento. No puedo hacerlo, reaccionó Jim casi gritando. La Alianza Nacional de Ferrocarriles ha adoptado una posición unánime contra los aumentos salariales y ha exigido a todos sus miembros que los rechacen. A eso precisamente iba, dijo con suavidad Witherby. Wesley necesita meter una cuña en la alianza, y si una compañía como Taggart Transcontinental cediera, el resto sería fácil. Ayudaría mucho a Wesley, y realmente lo apreciaría. Pero, por Dios, Clem, según las reglas de la alianza, podrían incluso procesarme. Witherby sonrió. ¿Qué tribunal lo haría? Deje que Wesley se encargue de eso. Pero escuche, Clem, usted sabe tan bien como yo que no podemos hacerlo. Witherby se encogió de hombros. Es un problema que solo usted puede solucionar. Por el amor de Dios, ¿cómo quiere que lo haga? No lo sé. Es tarea suya, no nuestra. No querrá que el gobierno le diga cómo administrar su ferrocarril, ¿verdad? No, desde luego que no, pero nuestra tarea consiste solamente en procurar que la gente reciba sueldos adecuados y medios de transporte aceptables. Es usted quien debe proporcionarlos. Pero desde luego, si le es imposible hacerlo, entonces... No he dicho eso, se apresuró a protestar Taggart. No he dicho tal cosa. Bien, repuso Witherby complacido. Sabemos que usted tiene la habilidad necesaria para encontrar un modo de lograrlo. Miraba a Taggart y éste miraba a Dagny. Fue solo una idea, explicó Witherby reclinándose en su sillón a modo de modesta retirada. Solo una idea para que analicen. Yo solo soy un invitado aquí y no quiero inferir en sus asuntos. El propósito de esta reunión fue el de discutir la situación de las líneas secundarias, ¿verdad? Sí, dijo el presidente suspirando. Sí, y ahora, si alguien tiene alguna sugerencia constructiva que ofrecer... No contestó nadie. Creo que el cuadro de situación está bastante claro para todos. Parece haber quedado establecido que no podemos continuar permitiéndonos el funcionamiento de algunas de nuestras líneas secundarias, de la Río Norte en particular, y que en consecuencia es preciso adoptar ciertas medidas. Me parece, intervino el caballero pálido con voz inesperadamente segura, que deberíamos escuchar a la señorita Taggart. Se inclinó con expresión de socarrona expectativa y al ver que Dagny no contestaba, sino que solamente se limitó a volverse hacia él, preguntó: ¿Qué puede decirnos, señorita Taggart? Nada. ¿Cómo? Todo cuanto tenía que decir quedó expresado en el informe que les ha leído Jim, repuso ella con voz tranquila, clara y escueta. Pero en él usted no brindó ninguna recomendación. No tenía ninguna para hacer. Después de todo, como vicepresidenta de operaciones, debe tener un interés vital por la política de este tren. No estoy facultada para opinar sobre la política de esta empresa. De todos modos, estamos muy interesados en escuchar su opinión. No tengo ninguna. Señorita Taggart, dijo en el tono suave y neutro de quien da una orden, no podrá usted menos que observar que nuestras líneas secundarias están dejando un desastroso déficit que deseamos que las haga rendir más. ¿Cómo? No lo sé. Eso es tarea suya, no nuestra. En mi informe he detallado los motivos por los que ahora es imposible. Si omití algún dato, tenga la bondad de decírmelo. O lo desconocemos. Esperamos simplemente que usted encuentre el modo de hacer posible esa tarea, pues la nuestra consiste en procurar que los accionistas obtengan sus ganancias. Es usted quien debe lograrlo. No querrá que pensemos que es incapaz de realizar este trabajo y que... Soy incapaz de realizarlo. El otro abrió la boca, pero no pudo encontrar palabra con la que contestarle, y la miró con asombro, preguntándose por qué había fracasado la fórmula. Señorita Taggart, preguntó el de la bufanda verde, ¿sugería usted en el informe que la situación de la línea Río Norte era crítica? Aseguré que es desesperada. Entonces, ¿qué medidas propone? Ninguna. ¿Está evadiendo su responsabilidad?
¿Y qué creen estar haciendo ustedes? Hablaba suavemente, dirigiéndose a todos. ¿Piensan que no voy a decir que la responsabilidad es de ustedes y que fueron sus malditas políticas las que nos condujeron a semejante estado? Pues bien, lo estoy diciendo. Señorita Taggart, dijo el presidente en tono de suplicante reproche, no deberían existir roces entre nosotros. ¿Qué importa quién haya tenido la culpa? No queremos discutir sobre errores pasados, sino colaborar como un equipo, a fin de sacar el ferrocarril de esta desesperada situación. Un hombre canoso, de aspecto patriarcal, que había permanecido en silencio durante toda la reunión, con un aire que expresaba la amarga y resignada idea de que todo aquello era inútil, miró a Dagny de un modo que hubiera podido tomarse por simpatía, de haber existido en él un resto de esperanza. Elevando la voz lo suficiente como para traicionar en ella una nota de contenida indignación, dijo: Señor presidente, si lo que estamos discutiendo son soluciones prácticas, quisiera proponer que hablemos del asunto de la limitación establecida a la longitud y la velocidad de nuestros trenes. De todo cuanto se ha llevado a cabo, eso es lo más desastroso. La derogación de esa directiva no solucionará todos nuestros problemas, pero sería un enorme alivio. Con la desesperada escasez de fuerza motriz y el desabastecimiento de combustible, es insensato y criminal mandar una locomotora a la vía con 60 vagones cuando puede llevar 100 y emplear 4 días en una distancia que puede cubrirse en 3. Sugiero que computemos el número de empresarios a los que hemos arruinado y los distritos que quedaron prácticamente destruidos debido a los fracasos, carencias y retrasos en los transportes, y entonces... Ni lo piense, interrumpió bruscamente Witherby. Ni siquiera sueñe con introducir modificaciones, pues no las consideramos ni nos permitiremos escuchar ninguna sugerencia al respecto. Señor presidente, preguntó el hombre canoso sin alterarse, ¿me permite continuar? El presidente extendió las manos, sonriendo con calma, como dando a entender que estaba resignado. Sería muy poco práctico, contestó. Creo que deberíamos limitar la discusión al estado de la línea Río Norte, indicó James Taggart. Se produjo un largo silencio. El hombre de la bufanda verde se volvió hacia Dagny. Señorita Taggart, expresó triste y precavidamente, usted dirá que propongo solo una cuestión hipotética, pero si el equipo actualmente utilizado en la Río Norte quedara disponible para otras, ¿bastaría para cubrir las necesidades de nuestra línea principal transcontinental? Ayudaría. Los rieles de la Río Norte, dijo el hombre pálido de bigote, no tienen rival en ningún lugar de este país, y ahora no podrían adquirirse a ningún precio. Disponemos en esa línea de 450 kilómetros de vía, lo que significa más de 600 kilómetros de riel de metal Raiden puro. ¿No cree, señorita Taggart, que no podemos malgastarlo en una línea que actualmente no tiene un tráfico importante? Son ustedes quienes deben juzgarlo. Permítanme decirlo de otro modo. ¿Resultaría beneficioso poner ese riel a disposición de nuestra línea principal, que sufre tan urgente necesidad de reparación? Ayudaría. Señorita Taggart, preguntó el hombre de la voz temblorosa, ¿le parece que existen todavía clientes de importancia en la línea Río Norte? Ted Nielsen, de Nielsen Motors, nadie más. ¿No cree que el costo de operación de la Río Norte podría ser utilizado para aliviar la carga financiera que pesa sobre el resto del sistema? Ayudaría. Entonces, como nuestra vicepresidenta de operaciones... Se detuvo y luego dijo, bien, ¿cuál es su pregunta? Quise decir que, como vicepresidenta de operaciones, ¿no extrae de todo esto algunas conclusiones? Dagny se puso de pie y miró los rostros alrededor de la mesa. Caballeros, empezó, no sé por qué clase de engaño esperan convencerse de que si soy yo quien da una forma verbal a la decisión que intentan adoptar, seré yo también quien asuma la responsabilidad. Quizás creen que si mi voz descarga el golpe final, me convertiré en la asesina, puesto que saben que tal es el último acto de este crimen largamente planeado. No puedo concebir lo que piensan conseguir con una pretensión de tal género, y no los ayudaré a realizarla. El golpe final lo descargarán ustedes, tal como hicieron con los demás. Se volvió para partir, pero el presidente se incorporó un poco y le rogó, «Pero, señorita Taggart, por favor, continúe sentado. Sigan la discusión y tome usted los votos en los que yo no tendré voz, pues me abstengo. Puedo seguir aquí si lo desean, pero solo como empleada, no simularé ser otra cosa». Se volvió una vez más, pero la voz del hombre de cabello gris la detuvo. «Señorita Taggart, esta no es una pregunta oficial, sino que la formulo solo por curiosidad personal.
¿Quiere explicarme su punto de vista acerca del futuro del sistema Taggart Transcontinental? Con expresión comprensiva y voz más suave, Dagny contestó: He dejado de pensar en el futuro y en el sistema ferroviario. Pretendo seguir administrando trenes mientras sea posible, pero no creo que dure mucho más. Se alejó de la mesa en dirección a la ventana para quedar al margen y dejarlos continuar su reunión. Contempló la ciudad. Jim había conseguido autorización para utilizar electricidad hasta el último piso del edificio Taggart. Desde la altura de aquella habitación, la ciudad aparecía como un montón de restos desparramados, con unas cuantas raras y solitarias franjas de cristal iluminado elevándose aún bajo la oscuridad del cielo. No escuchó lo que discutían a sus espaldas. No supo durante cuánto tiempo los quebrados arrebatos de tenaz forcejeo continuaron en la sala. Los sonidos parecían entrechocarse, intentando abrirse paso y empujarse en una lucha encaminada a no dar fe de la propia voluntad, sino a provocar el sentimiento de alguna víctima poco propicia. Una batalla en la que la decisión sería pronunciada no por el vencedor, sino por el vencido. Me parece, creo yo, en mi opinión deberíamos, si fuéramos a suponer, me limito a sugerir, no significa esto que, si consideramos los dos aspectos, a mi modo de ver, es indudable, creo que se trata de un hecho indiscutible. No supo de quién era aquella voz, pero la oyó pronunciar, y en consecuencia me declaro a favor del cierre de la línea John Galt. Pensó que una influencia extraña había obligado a aquel hombre a usar el verdadero nombre de la línea. Tuviste que soportarlo también hace generaciones, fue tan duro para ti y tan penoso como ahora, pero no permitiste que te detuviera. Aun así, ¿resultó tan desagradable como esto? ¿Tuvo un aspecto tan feroz? No importa, aunque en formas distintas, solo es dolor, y a ti el dolor nunca te detuvo. Nada de cuanto debiste soportar te detuvo. No rogaste, te enfrentaste a ello, y ahora yo debo hacer lo mismo. Luchaste, y ahora yo también tendré que luchar. Intentaré... Oyó en el fondo de su mente la quieta intensidad de aquellas palabras de consagración, y transcurrió algún tiempo antes de darse cuenta de que se les estaba dirigiendo a Nat Taggart. La siguiente voz que oyó fue la de Witherby. Un momento, muchachos. No se habrán olvidado de que necesitan permiso para cerrar una línea secundaria, ¿verdad? Cielos, Clem. El grito de Taggart revelaba pánico. No me va a decir ahora que hay alguna dificultad sobre... Yo no estaría tan seguro. No se olvide de que se trata de un servicio público y que están obligados a facilitar transporte, ganen dinero o no. Pero usted sabe que eso es imposible. El cierre de la línea constituiría una solución para usted, el fin del problema. Pero, ¿y nosotros? Dejar a un estado como Colorado prácticamente sin transporte, ¿qué clase de reacción pública provocaría? Desde luego, si ofreciera a Wesley algo que lo equilibrase y garantizara un aumento en los salarios... No puedo, le di mi palabra a la Alianza Nacional. ¿Su palabra? Muy bien, arrégleselas. No vamos a ejercer presión sobre la Alianza. Preferimos que las cosas se hagan voluntariamente, pero vivimos tiempos duros y es difícil predecir lo que puede suceder. Con la gente yendo a la quiebra y la recaudación fiscal en descenso, podríamos, teniendo en cuenta que poseemos más del 50% de los bonos Taggart, podríamos vernos obligados a la cancelación de los bonos en unos 6 meses. ¿Cómo? Interrumpió Taggart. O incluso antes. No puedo hacer eso. Dios mío, no pueden. Estaba pactado que la moratoria sería por 5 años. Era un contrato, un compromiso. Contábamos con eso. ¿Una obligación? ¿No estará muy anticuado, Jim? No existen más obligaciones que las necesidades del momento. De todos modos, los propietarios originales de esos bonos también contaban con sus pagos. Dagny echó a reír. No pudo impedirlo. No pudo ignorar la momentánea posibilidad de vengar a Ellis Wyatt, a Andrew Stockton, a Lawrence Hammond y a los demás, y con la voz sofocada por la risa exclamó: «Gracias, señor Witherby». El aludido la miró perplejo. «¿Cómo dice?», preguntó fríamente. «Yo sabía que tendríamos que pagar esos bonos de un modo o de otro. El momento ha llegado». «Señorita Taggart», dijo severamente el presidente, «¿no cree usted que comentarios de ese tipo son inútiles? Hablar de lo que habría podido suceder si hubiésemos actuado de un modo distinto es solo una especulación teórica. No podemos permitirnos teorías, debemos enfrentarnos a la realidad práctica del momento». «En efecto», dijo Witherby, «eso es lo que debería ser usted, una persona práctica. Le ofrecemos un trato. Haga algo por nosotros y nosotros haremos algo por usted.
Suba los salarios según el deseo del sindicato y le otorgaremos el permiso para cerrar la línea Río Norte. De acuerdo, aprobó James Taggart con voz sorda. De pie ante la ventana, Dagny oyó votar sobre esta última propuesta y declarar que la línea John Galt dejaría de funcionar en 6 semanas, el 31 de marzo. Se trata solo de soportar los minutos que faltan, pensó Dagny, los próximos y luego los que sigan, unos cuantos cada vez. Al cabo de un tiempo, todo será más fácil y ya habré pasado la prueba. La misión que Dagny se fijó para la primera etapa fue la de ponerse el abrigo y abandonar la sala. Luego tendría que tomar el elevador que la condujera hasta la planta baja del enorme y silencioso edificio Taggart y, a continuación, esforzarse en cruzar el oscuro vestíbulo. A mitad del lobby se detuvo. Un hombre estaba apoyado contra la pared, como esperando a alguien, y sin dudas era ella, porque la miraba fijamente. Por un momento no lo reconoció debido a su certeza de que aquel rostro no podía estar en ese lugar. «Hola, Slug», le dijo suavemente. Ella contestó tratando de alcanzar algo situado a gran distancia y que en otros tiempos le perteneciera. «Hola, Frisco». ¿Le dieron el golpe de gracia a la John Galt? Ella se esforzó por poner aquel instante dentro de una ordenada secuencia temporal, pues la pregunta pertenecía al presente, pero el rostro de Francisco d'Anconia procedía de aquellos días junto a Hudson, cuando él hubiera comprendido todo lo que la frase significaba para ella. «¿Cómo supiste que iba a ocurrir esta noche?», preguntó. Era evidente, desde hace meses, que tomarían esa decisión en la próxima reunión. «¿Para qué viniste?» «Para ver cómo te lo tomabas». «¿Quieres reírte de mí?» «No, Dagny, no quiero reírme de nada». No vio ninguna señal de alegría en el rostro de Francisco. Le contestó con sinceridad. «Todavía no sé cómo lo estoy tomando». «Yo sí. Lo esperaba, sabía que iban a hacerlo, así que ahora es cuestión de...». Hubiera deseado añadir, de dejar pasar esta noche, pero dijo simplemente, de realizar todo el trabajo y terminar con los detalles. Él la tomó del brazo. «Vayamos a tomar algo a alguna parte». «Francisco, ¿por qué no te ríes de mí? Siempre te burlaste de esa línea». «Lo haré mañana, cuando te vea iniciar esos trabajos y terminar esos detalles de que hablas, pero no esta noche». «¿Por qué?» «Vamos, no estás en condiciones de hablar sobre esto». Hubiera deseado protestar, pero se limitó a admitir, «No, la verdad es que creo que no lo estoy». La condujo hasta la calle y Dagny se encontró caminando en silencio, al vivo ritmo de sus pasos, notando en el brazo el firme y sobrio apretón de sus dedos. Él detuvo un taxi con una seña y sostuvo la puerta para que ella entrara. Lo obedeció sin formular preguntas. Se sentía aliviada como un nadador cuando cesa en sus esfuerzos. El espectáculo de un hombre actuando con aplomo era un salvavidas arrojado en el momento en que abandonaba toda esperanza. El alivio no se basaba en el abandono de la responsabilidad, sino en la visión de alguien capaz de asumirla. «Dagny», dijo él mirando la ciudad desfilar al otro lado de la ventanilla, «acuérdate del primer hombre que tuvo la idea de fabricar un tirante de acero. Sabía lo que pensaba y lo que quería, y no se limitó a decir «me parece», ni tampoco aceptó órdenes de quienes repiten «en mi opinión». Dagny se rió, maravillada ante la exactitud de sus palabras. Él había adivinado la naturaleza del nauseabundo sentimiento que se había apoderado de ella, el mismo que produce un pantano del que no se puede escapar. «Mira a tu alrededor», continuó. «Una ciudad es una muestra estática del valor humano, del valor de quienes idearon el primer tornillo, la primera tuerca y el generador eléctrico y desearon fabricarlos. El valor, no de decir «me parece», sino «es así» y arriesgar la propia vida por ello. No estás sola, esas personas existen y han existido siempre. Hubo un tiempo en que los seres humanos se acurrucaban en cavernas a merced de cualquier virus o tormenta. ¿Crees que hombres como los del directorio hubieran podido sacarlos de allí y conducirlos a esto? Señaló la ciudad. Por Dios, no. Entonces, allí tienes la prueba de que existe otra clase de hombres. Sí, dijo ella ávida, sí. Piensa en ellos y olvídate de ese directorio. Francisco, ¿dónde están ahora esas personas? Ahora nadie quiere su presencia. Pues yo sí, Dios mío, cómo la deseo. Cuando sea necesario, los encontrarás. No la interrogó acerca de la línea John Galt, ni ella habló del tema, hasta que estuvieron sentados a una mesa en un salón tenuemente iluminado, y Dagny tomó una copa entre sus dedos. Apenas sabía cómo habían llegado allí. Era un lugar tranquilo y lujoso, un refugio secreto. Bajo su mano,
una pequeña y lustrosa mesa, detrás de sus hombros, el abrazo del respaldo y el nicho azul oscuro de un espejo que lo separaba de la dicha o del dolor que otros hubieran ido también a ocultar allí. Francisco se apoyaba en la mesa, observándola, y ella sintió que podía descansar en la firme atención de sus ojos. No hablaron de la línea, pero ella dijo de repente, mirando al líquido en su copa: «Estoy pensando en la noche en que a Nat Taggart le dijeron que tenía que abandonar la construcción del puente sobre el Mississippi. Estaba desesperadamente falto de dinero, porque los posibles inversores lo consideraban un riesgo poco útil. Aquella mañana, cuando se habían terminado ya 3 tramos del puente, le dijeron que las empresas navieras habían presentado una demanda contra él, por la que exigían la destrucción de la obra, considerada una amenaza al bienestar público. Ese mismo día, una manifestación atacó la estructura y prendió fuego al andamiaje de madera. Los obreros huyeron, algunos por miedo, otros luego de ser sobornados por las empresas navieras, y la mayoría porque Taggart no tenía dinero para pagarles. Durante todo aquel día no paró de recibir noticias de los que se habían comprometido a adquirir las acciones de Taggart Transcontinental y que iban cancelando una tras otra sus solicitudes. Hacia el fin de la tarde se reunió con un comité de representación de 2 bancos que eran su última esperanza de financiamiento. El encuentro fue allí mismo, en el lugar donde se estaba levantando el puente, en el viejo vagón donde él vivía. Por la puerta abierta podían verse los ennegrecidos restos del andamiaje que todavía humeaban sobre el acero retorcido. Ya había negociado un préstamo de esos bancos, pero el contrato todavía no estaba firmado. El comité le dijo que tendría que abandonar el proyecto, porque lo más seguro era que perdiese el juicio y tuviera que demoler la obra apenas la terminase. Si abandonaba el puente y transportaba a sus pasajeros de una orilla a otra en barcazas, como los demás ferrocarriles, el contrato seguiría en pie y recibiría el dinero necesario para continuar la línea en dirección oeste por la otra orilla. De lo contrario, el préstamo queda cancelado. «¿Cuál es su respuesta?», le preguntaron. No pronunció nada. Tomó el contrato, lo rompió, les entregó los pedazos y se fue. Se acercó al puente y caminó a lo largo de las estructuras hasta el límite de la construcción. Se arrodilló, tomó las herramientas que habían dejado allí sus hombres y empezó a limpiar la estructura de acero de los restos del incendio. El jefe de ingeniería lo vio hacha en mano, solo sobre la amplitud del río, con el sol poniéndose tras él, en aquel oeste que la línea Taggart debía cruzar. Trabajó toda la noche y a la mañana siguiente tenía resuelto un plan para encontrar los hombres indicados, con suficiente independencia de criterio como para ayudarlo, encontrarlos, convencerlos, obtener dinero y continuar la obra. Dagny hablaba en voz baja, monótona y con la mirada fija en la marcha de luz que se estremecía dentro del líquido cada vez que sus dedos hacían girar la copa. No demostraba emoción alguna, pero su tono sonaba con la intensidad uniforme de una plegaria. «Francisco, si él pudo soportar aquella noche, ¿qué derecho tengo a quejarme? ¿Qué importa cuáles sean mis sentimientos? Construyó aquel puente y yo debo resistir por él. No puedo permitir que suceda lo mismo que con el puente de Atlantic Southern. Tengo la sensación de que si permitiera algo así, él lo sabría, de que quizá lo supiera desde aquella noche en que permaneció solo en el río. Sé que es una tontería, pero es lo que siento. Cualquiera que sepa lo que Nat Taggart sintió aquella noche, cualquier ser viviente actual capaz de imaginarlo... Sí, es a él a quien traicionaría si yo abandonara... No puedo. Dagny, si Nat Taggart viviera hoy, ¿qué haría? Respondió involuntariamente con una risa amargada. No lo soportaría ni un minuto. Luego se corrigió. No, encontraría una manera de luchar contra ellos. ¿Cómo? No lo sé. Notó cierta cualidad atenta y precavida en la forma en que él la miraba al inclinarse y preguntar. Dagny, los hombres de tu directorio no pueden compararse con Nat Taggart, ¿verdad? No existe ninguna competencia en que pudieran derrotarlo. No hay nada que temer de ellos. Esa pandilla no tiene mentalidad, ni voluntad, ni poder capaces de compararse a una milésima de los que poseía él. No, claro que no. Entonces, ¿por qué a través de la historia de la humanidad los Nat Taggart que construyeron el mundo siempre ganaron al principio y terminaron perdiendo a manos de hombres como los del directorio? No lo sé. ¿Cómo es posible que quienes temen pronunciar una simple opinión acerca del clima luchen contra seres como Nat Taggart? ¿Cómo pueden apoderarse de lo que él construyó si optó por defenderlo? No, Dagny. Nat Taggart combatió con todas las armas que poseía, excepto la más importante. No podrían haber vencido nunca si nosotros, él y todos los demás, no les hubiéramos regalado el mundo a ellos. Sí, tú se lo entregaste. Ellis Wyatt y Ken Danaher se lo entregaron.
pero yo no lo haré. ¿Y quién construyó la línea John Galt para ellos? Preguntó riéndose Francisco. Observó solo una débil contracción de su boca, pero supo que la pregunta había sido como un golpe en una herida abierta. Sin embargo, Dagny contestó suavemente. Yo. ¿Para esta clase de final? Para hombres que no supieron mantenerse firmes, que no pelearon y abandonaron la lucha. ¿No te das cuenta de que no era posible otra cosa? No. ¿Cuánta injusticia estás dispuesto a soportar? Tanta como me sea posible combatir. ¿Qué harás ahora? ¿Y mañana? Tranquilamente, mirándolo de frente con una débil expresión de orgullo que subrayaba su calma, contestó: deshacerlo todo. ¿Qué? La línea John Galt. Empezaré a desmontarla también como si lo hiciera con mis propias manos. Lo haré con mi cerebro y mis instrucciones. La dispondré para el cierre y luego la destruiré, y utilizaré sus piezas para reforzar el tramo transcontinental. Va a ser mucho trabajo, eso me mantendrá muy ocupada. Su calma se quebró un poco cuando añadió con voz ligeramente alterada: ¿sabes? Tengo ganas de hacerlo. Me alegro que lo vaya a hacer yo. Por eso Nat Taggart trabajó toda aquella noche, solo para seguir adelante. Mientras haya algo que hacer, no es tan grave. Al menos sabré que estoy salvando la línea principal. Dagny, mientras ella reflexionaba sobre qué la hacía sentir como si el destino personal de Francisco dependiera de su respuesta. ¿Qué pasaría si tuvieras que deshacer la línea principal? Entonces dejaría que la última locomotora me atropellara, respondió sin poder contenerse, pero agregó: no, eso sería tu compasión, y no incurriría en tal cosa. Sé que no, pero te gustaría poder hacerlo. Así es. Sonrió sin mirarla, con una mueca a la que subyacía un toque de dolor, como si se burlara de sí mismo. Dagny se preguntó por qué estaba tan segura de eso, pero conocía tan bien la cara de Francisco que siempre sabía cuáles eran sus sentimientos, aun cuando no le fuese posible adivinar su motivo. Del mismo modo, conocía las líneas de su cuerpo, que creía ver bajo su ropa, a pocos pasos de distancia, en la cerrada intimidad del compartimento. La miró de nuevo, y cierto repentino cambio en su expresión le hizo sentir segura de que sabía lo que él estaba pensando. Francisco apartó la mirada y levantó su copa. Bueno, dijo, por Nat Taggart. ¿Y por Sebastián d'Anconia? Preguntó, arrepintiéndose enseguida porque había sonado a ironía, aunque esa no fuera su verdadera intención. Pero en los ojos de Francisco distinguió una extraña y brillante claridad cuando contestó firmemente: sí, por Sebastián d'Anconia. La mano de Dagny tembló un poco y unas gotas se derramaron sobre el mantel. Él vació su copa de un trago. El brusco movimiento de su mano parecía el gesto de un juramento solemne. Pensó de improviso que era la primera vez en 12 años que Francisco acudía a ella por iniciativa propia. Él había dominado la situación, la ayudó a recuperar su confianza, sin haberle dado tiempo a asombrarse ante el hecho de que estuviesen juntos. Ahora sentía, sin saber por qué, que las riendas que él había sujetado habían dejado de existir, y tan solo quedaba el silencio de unos momentos vacíos y el inmóvil contorno de su frente, sus pómulos y su boca, mientras apartaba la cara de ella, como si ahora él estuviera luchando por recuperar algo. Se preguntó cuál habría sido su intención aquella noche y notó que quizá la había logrado, al ayudarla a superar el peor momento y concederle una defensa de valor incalculable contra la desesperación, demostrándole que una inteligencia viva la escuchaba y comprendía. Pero, ¿por qué había actuado así? ¿Por qué Francisco se había preocupado por esa hora de angustia que le tocaba vivir, luego de haberle provocado él mismo aquellos años de agonía? ¿Por qué le importaba averiguar cómo tomaría ella la muerte de la línea John Galt? Y se dio cuenta de que esta era la pregunta que no le había hecho en la recepción del edificio Taggart. Este es el lazo que nos une, pensó Dagny. Era el lazo por el cual nunca se asombraría si él apareciese cuando más lo necesitaba y siempre sabría cuándo acudir. El peligro era creerle, incluso sabiendo que podía tratarse de una nueva clase de trampa, incluso recordando que siempre traicionaba a quienes confiaban en él. Un poco inclinado con los brazos cruzados sobre la mesa, él miraba fijamente adelante y sin volverse hacia Dagny dijo repentinamente: pienso en los 15 años que Sebastián d'Anconia tuvo que esperar por la mujer que amaba. No sabía si volvería a encontrarla, ni si ella sobreviviría, ni si lo esperaría, pero sabía que ella no podría acompañarlo en su batalla y que solo la llamaría cuando hubiera alcanzado la victoria. Así que esperó, manteniendo su amor en un lugar de fe que no tenía derecho a sentir. Pero, cuando cruzó el umbral de su puerta con ella en brazos, como la primera señora d'Anconia de un nuevo mundo, comprendió que había ganado la batalla, que eran libres, que nada amenazaba a su mujer y que nada la dañaría.
En los tiempos de su apasionada felicidad, él nunca había expresado el menor indicio de pensar en ella como una posible señora d'Anconia. Por un instante, Dagny se preguntó si alguna vez había sabido con exactitud lo que ella significaba para él, pero aquel momento finalizó con un invisible estremecimiento. No quiso creer que los pasados 12 años hicieran posible lo que ahora estaba escuchando, y llegó a la conclusión de que se trataba de una nueva trampa. Francisco preguntó con voz firme: «¿Qué le hiciste a Hank Rearden?» Él pareció extrañarse de que se acordara de él en aquel momento. «¿Por qué?», preguntó. «Una vez me dijo que eras el único hombre con quien había simpatizado, pero hace poco declaró que te mataría si te viera». «¿No te explicó el motivo?» «No». «¿No te contó nada?» «No». Él sonrió con tristeza y añoranza. «Cuando me dijo que eras el único con quien había simpatizado, le advertí que lo lastimarías». Las palabras de Francisco sonaron como una explosión. Fue el único hombre, con una sola excepción, por quien hubiera dado la vida. ¿Quién es la excepción? El hombre al que se la di. ¿A qué te refieres? Negó con la cabeza como si hubiera hablado más de la cuenta, y no contestó. ¿Qué le hiciste a Rearden? Te lo contaré algún día, pero no ahora. ¿Es así como actúas con quienes significan mucho para ti? La completó con una sonrisa de luminosa inocencia y dolor. ¿Sabes?, dijo suavemente, podría afirmar que eso es lo que siempre me han hecho a mí. Y añadió, pero no, los actos y la conciencia fueron míos. Se puso de pie. Vamos, te llevaré a casa. Dagny se levantó y él le sostuvo el abrigo para que se lo pusiera. Era una prenda amplia y suelta, y sus manos la guiaron para que se le envolviera perfectamente el cuerpo. Notó cómo mantenía sobre un hombro un momento más de lo necesario. Lo miró, pero él estaba extrañamente quieto, contemplando la mesa. Al levantarse, habían apartado los mantelillos individuales de papel, y Dagny pudo ver una inscripción grabada en la superficie de la mesa. Habían intentado borrarla, pero seguía fija allí, como una voz temblorosa que expresaba la desconocida desesperación de un borracho. ¿Quién es John Galt? Con un violento movimiento, Dagny volvió a cubrir las palabras con el papel y Francisco rió. «Puedo contestar esa pregunta», dijo. «Puedo decirte quién es John Galt». «¿De veras? Todo el mundo parece saberlo, pero todas las versiones son distintas. Sin embargo, todas esas historias son verdaderas. Bien, ¿cuál es la tuya? ¿Quién es?» John Galt es Prometeo que cambió de actitud. Luego de siglos de ser picoteado por los buitres, en castigo por haber dado al hombre el fuego de los dioses, rompió sus cadenas y retiró su fuego, hasta que los hombres sacaran a los buitres. La franja de durmientes se desplegaba en amplias curvas con esquinas de granito, aferrándose a las faldas de una montaña de Colorado. Dagny descendió por dichos durmientes con las manos en los bolsillos del abrigo y la vista fija en la distancia. El movimiento familiar de acoplar sus manos a los espacios marcados por los durmientes le daba la sensación de estar imitando a un tren. Una especie de algodón gris, que no era niebla ni nubes, colgaba en lacios manojos sobre las montañas. El cielo era una especie de viejo colchón cuyo relleno se desparramara por las laderas. Una costra de nieve, ni invernal ni primaveral, cubría el suelo. Una malla de humedad suspendida en el aire helaba cada tanto su cara con un roce, que tanto podía ser una gota de lluvia como un copo de nieve. El clima parecía temeroso de adoptar una actitud definida y se aferraba a un estado intermedio, cosa que Dagny asoció con el directorio de su empresa. La luz, también indecisa, no indicaba si era de mañana o de tarde, pero estaba segura de la fecha. Tenía la ineludible certeza de que era 31 de marzo. Había ido a Colorado con Hank Rearden para adquirir cuanta maquinaria pudiera encontrarse aún en las fábricas cerradas. Era igual que una apresurada búsqueda por el casco de un enorme navío antes de que se hundiera para siempre. Podrían haber delegado la tarea a sus empleados, pero los dos acudieron personalmente, impulsados por un mismo motivo que no querían confesar. No podían resistir el deseo de observar el paso del último tren, por igual razón por la que se acude a un funeral para saludar por última vez a un muerto, aun cuando constituya un acto de autotortura. Habían estado adquiriendo maquinaria a gente dudosa, en operaciones de también dudosa legalidad, puesto que nadie podía asegurar quién tenía derecho a disponer de las grandes propiedades abandonadas, ni nadie intentaba impedir aquellas transacciones. Compraron todo cuanto podía ser transportado desde la arruinada instalación de motores Nielsen. Ted había desaparecido una semana después de anunciarse el cierre de la línea. Aunque esa tarde de cacería no le agradaba,
Gracias a ella, Dagny pudo soportar esos últimos días. Cuando advirtió que aún le quedaban 3 horas antes de la partida del último tren, fue a dar un paseo por el campo para escapar de la desoladora quietud de la ciudad. Caminó sin rumbo fijo por serpenteantes senderos montañosos entre rocas y nieves, pretendiendo con el movimiento dejar de pensar. Era preciso no recordar el verano en que había viajado en la locomotora del primer tren de la John Galt. Sin embargo, cuando se encontró regresando por los durmientes de esa línea, supo que había salido con ese único objetivo. Era una vía ya desmembrada. No había señales luminosas, ni agujas, ni cables telefónicos, solo una larga cadena de maderos sobre el suelo, sin riel, como los restos de una espina dorsal. Solitario en un cruce abandonado, un poste del que surgían 2 brazos inclinados advertía: «Alto, cuidado con el tren». Cuando llegó a la fábrica, una temprana oscuridad, mezclada con la niebla, se abatía sobre el valle, como si quisiera llenarlo. Arriba, sobre la lustrosa superficie del frente, había un cartel: «Roger Marsh, electrodomésticos». Debía de ser el hombre que había querido encadenarse a su escritorio para no abandonar aquella fábrica, pensó. El edificio seguía intacto, como un cadáver en el instante en que sus ojos acaban de cerrarse y uno espera que aún vuelvan a abrirse. Le pareció que las luces se encenderían en cualquier momento detrás de las grandes hojas de las ventanas, bajo los anchos y planos techos. Luego vio un cristal roto. Algún muchacho agresivo le habría arrojado una piedra, y percibió el alto y seco tallo de una mata de hierba que se levantaba solitaria en la escalera principal. Agobiada por un repentino y ciego odio, rebelándose contra la impertinencia de aquella planta y sabiendo de qué enemigo era señal, corrió hacia ella, se agachó y la arrancó de raíz. Luego, arrodillada en la escalera de la vacía fábrica, mirando el vasto silencio de las montañas, los matorrales y la semioscuridad crepuscular, se dijo: «¿Qué crees que estás haciendo?». Era casi de noche cuando, al final de la línea de durmientes, llegó de regreso a Marshville. Esta estación había sido terminal durante los últimos meses, ya que el servicio hacia el empalme Wyatt había quedado suspendido desde mucho tiempo antes, porque el proyecto de reclamo del Dr. Ferris habría sido abandonado durante el invierno. Las luces de la ciudad estaban encendidas y colgaban en el aire de las esquinas, formando una larga y decreciente línea de globos amarillos sobre las calles desiertas. Las mejores viviendas estaban cerradas. Las pulcras y sólidas casitas económicas, pero bien construidas y bien conservadas, tenían letreros de «Se vende» clavados en sus jardines, junto a las puertas. Dagny vio luces en las ventanas de las estructuras baratas y llamativas, que en el transcurso de unos años habían adquirido el aire desaliñado y mísero de barracas de barrio. Eran los hogares de quienes no se habían marchado, de quienes no miraban el futuro más allá del lapso de una semana. Vio un gran aparato de televisión en el iluminado cuarto de una casa, cuyo tejado amenazaba con hundirse y cuyas paredes estaban agrietadas. Se preguntó por cuánto tiempo seguirían funcionando las compañías eléctricas de Colorado. Entonces llegó con la cabeza: aquella gente no sabía que existían compañías eléctricas. La calle principal de Marshville estaba flanqueada por hileras de ventanas oscuras y de tiendas cerradas. Todos los comercios de lujo han cerrado, pensó, mirando los letreros, y se estremeció al darse cuenta a qué cosas llamaba ahora lujos. Hasta qué punto y en qué medida todo aquello a lo que los pobres solían acceder con facilidad se había convertido ahora en un exceso. Lavandería, electrodomésticos, estación de servicio, farmacia, todo por 5 y 10 centavos. Solo quedaban abiertos los almacenes y los bares. El andén de la estación estaba atestado. Las brillantes luces de neón parecían recoger la claridad de las montañas, aislarla y enfocarla allí, como si se tratara de un pequeño anfiteatro donde todo movimiento aparecía desnudado ante invisibles hileras de gradas que se elevaban en la vasta noche circundante. Las personas llevaban equipajes, cuidaban a los niños, se aglomeraban ante las taquillas, mientras el pánico contenido que expresaban sus modales sugería que lo que deseaban realmente era desplomarse en el suelo y empezar a gritar de terror. Un terror que tenía la evasiva cualidad de un sentimiento culpable, porque no era el miedo que procede de la comprensión de las cosas, sino el del rechazo a comprenderlas. El último tren se hallaba en la estación y sus ventanillas formaban una larga y solitaria hilera de luces. El vapor de la locomotora jadeaba entre las ruedas,
pero sin el habitual tono de energía liberada antes de emprender la carrera. Por el contrario, sonaba como un penoso resollar que nadie quiere oír, pero teme más dejar de oír. A lo lejos, al final de las ventanillas iluminadas, pudo ver el punto rojo de un farol acoplado a su vagón particular, y más allá, solo un negro e inmenso vacío. El tren iba lleno y la nota de histeria reinante que vibraba en aquella confusión de voces procedía de la continua súplica de quienes solicitaban espacio en plataformas y pasillos. Algunos no partían, pero permanecían allí contemplando el espectáculo con insulsa curiosidad. Habían acudido como si supieran que se trataba del último acontecimiento del que serían testigos en su comunidad, quizá por el resto de sus vidas. Dagny caminó vivamente entre la muchedumbre, intentando no mirar a nadie. Algunos sabían quién era, pero la mayoría lo ignoraba. Vio a una anciana con un ajado mantón sobre los hombros y las marcas de toda una vida de lucha grabadas en la arrugada piel del rostro. Su mirada entrañaba una desesperada súplica de ayuda. Un joven sin afeitar, con gafas de montura de oro, se había subido a un cajón bajo una luz y gritaba a los rostros que desfilaban ante él: «¿Quién dice que no es negocio? Miren el tren. Va lleno de pasajeros. ¿No es eso un negocio? Lo que ocurre es que los ambiciosos empresarios no consiguen tanta ganancia y por eso lo dejan morir. Son unos parásitos». Una mujer desgreñada corrió hacia Dagny agitando en la mano unos billetes y gritando algo acerca de la fecha equivocada. Dagny se encontró empujando a la gente para abrirse camino y alcanzar el final del tren. Pero un hombre pálido, en cuya siniestra mirada se pintaban años de frivolidad, corrió hacia ella gritando: «Para usted está bien, porque lleva un buen abrigo y tiene un vagón particular. En cambio, a nosotros nos quitan los trenes, usted y todos esos egoístas». El sujeto interrumpió su reproche bruscamente al ver a alguien detrás de Dagny. Ella sintió una mano en el codo. Era Hank Rearden, que con cara de pocos amigos apartó a la gente a su paso y la condujo al vagón. Al final del andén, un hombre pálido y rollizo le decía a una mujer llorosa: «Siempre fue igual en este mundo, nunca habrá oportunidades para los pobres hasta que los ricos sean destruidos». Por encima de la ciudad, flotando en el espacio negro como un planeta ardiente, la llama de la antorcha Wyatt se estremecía con el viento. Rearden subió al vagón de Dagny, pero ella se quedó en la escalera, dilatando el momento de darse vuelta. Oyó cómo el jefe daba la orden de partida y miró a la gente que se quedaba en el andén, igual que se contempla a quienes ven alejarse el último bote salvavidas. El guardia se hallaba abajo, con un farol en una mano y el reloj en la otra. Miró la hora y luego miró a Dagny. Ella contestó con una silenciosa seña afirmativa, cerrando los ojos e inclinando la cabeza, y vio cómo el farol describía unos círculos en el aire. La primera sacudida de las ruedas sobre los rieles de metal Rearden le resultó más llevadera, porque justo en ese momento vio a Hank entrar en su vagón. James Taggart telefoneó a Lillian Rearden desde Nueva York. «¿Cómo? No, no llamo por ningún motivo en especial, tan solo quise saber cómo estaba y si iba a venir a la ciudad. Hace mucho tiempo que no la veo y me dije que quizás podríamos comer juntos la próxima vez que esté por aquí». Ella sabía que él debía tener algún motivo especial y le respondió perezosamente: «Oh, veamos. ¿Qué día es hoy? ¿2 de abril? Déjeme revisar mi agenda. Precisamente mañana tengo que hacer algunas compras en Nueva York, así es que me encantará poder ahorrarme el costo del almuerzo». Y James comprendió que no existían tales compras y que la comida sería el único motivo de su viaje. Se encontraron en un distinguido y caro restaurante, demasiado caro y distinguido para ser mencionado en la columna de chismes de los periódicos. No era el tipo de lugar que James Taggart, siempre ansioso de publicidad, solía frecuentar, por lo que Lillian dedujo que no deseaba que los vieran juntos. Un ligero rastro de contenida diversión permaneció fijo en el rostro de Lillian mientras lo escuchaba hablar de sus amigos, del teatro y del clima, levantando una valla protectora hecha de temas sin importancia. Ella permanecía graciosamente sentada, no erguida del todo, un poco reclinada, disfrutando de la inutilidad de aquella actuación y del hecho de que James la representara exclusivamente para ella. Esperó con paciente curiosidad, segura de descubrir su intención. «Creo que merece una palmadita en la espalda o una medalla, Jim», le dijo.
por mostrarse tan asombrosamente alegre a pesar de los terribles problemas que lo acosan. ¿No acaba de cerrar el mejor ramal de su tren? Oh, se trata de una pequeña dificultad financiera, nada más. En una época como esta, hay que atrincherarse en los sitios más seguros. Considerando el estado general del país, nos va bastante bien, o al menos mejor que a los demás. Se encogió de hombros. Por otra parte, eso de que Río Norte fuera nuestro mejor ramal es una opinión, y solo mi hermana piensa así porque era su proyecto favorito. Ella percibió el placer que suavizaba la brusquedad de sus sílabas. Sonrió y dijo: «Comprendo». Inclinándose hacia ella y mirándola a los ojos para poner de relieve que confiaba en su comprensión, preguntó: «¿Cómo se lo ha tomado él?» «¿Quién?», preguntó Lilian, que había comprendido perfectamente. «Su esposo». «¿Tomado qué?». «El cierre de esa línea». Ella sonrió jovial. «Jim, su suspicacia es tan buena como la mía, y la mía es excelente». «¿Qué quiere decir?». «Sabe muy bien cómo se lo habrá tomado, igual que sé cómo lo está tomando su hermana. Así que su nube tiene un forro doble de plata, ¿verdad?». «¿Qué ha dicho su esposo durante estos días?». «Se marchó a Colorado hace más de una semana, así es que...». Se interrumpió. Había empezado a hablar con despreocupación, pero se dio cuenta de que la pregunta de Taggart, más allá de su tono casual, había sido totalmente específica. Su interlocutor había tocado la primera nota del verdadero propósito de aquel encuentro. Hizo una brevísima pausa y luego terminó su frase con más ligereza aún. «Así es que no sé nada, pero regresa uno de estos días». ¿Diría usted que su actitud sigue siendo lo que podríamos llamar recalcitrante? ¿Cómo, Jim? No, yo no diría eso. Era de esperar que los acontecimientos le enseñaran la sabiduría de una actitud más flexible con respecto a este asunto. A Lilian la divertía mantenerlo en la duda de si ella entendía o no. «Oh, sí», dijo inocentemente, «sería maravilloso que algo lo hiciera cambiar. Él mismo se está haciendo las cosas extraordinariamente difíciles. Siempre lo ha hecho. Pero los acontecimientos tienen un modo especial de derrotarnos y de hacernos adoptar una actitud más tolerante tarde o temprano. He oído que le atribuyen muchas características, pero la tolerancia nunca figuró entre ellas. Bueno, las cosas cambian y la gente cambia con ellas. Después de todo, es una ley de la naturaleza que los animales se adapten a su medio, y podría agregar que la adaptabilidad es una de las cualidades más inexorablemente necesarias hoy en día, incluso a leyes que no se relacionan con la naturaleza. Estamos en una época difícil y no me gustaría verla sufrir las consecuencias de la actitud intransigente de su esposo. Como amigo suyo, no quisiera imaginarla ante la clase de peligro hacia el que él se encamina, a menos que se decida a cooperar». «Qué amable es usted, Jim», exclamó Lilian dulcemente. James Taggart iba pronunciando sus frases con precavida lentitud, equilibrando palabras y entonaciones para conseguir cierto grado de incertidumbre. Quería que lo entendiera, pero no de un modo pleno ni explícito hasta la misma raíz de las cosas, puesto que la influencia de aquel lenguaje en el que era experto consistía en no permitir que nadie, ni siquiera él mismo, comprendiera algo en toda su profundidad. No había necesitado muchas palabras para entender a Weatherby. En su último viaje a Washington le había insistido que una rebaja en las tarifas ferroviarias constituiría un golpe mortal. El aumento de salarios había quedado garantizado, pero las demandas de rebaja en las tarifas seguían siendo objeto de atención de la prensa, y Taggart supo lo que significaba que Mauch siguiera permitiéndolo. El cuchillo seguía apuntando a su garganta. Y Weatherby no había contestado a sus súplicas, sino que dijo en un tono de ociosa e irrelevante especulación: «Wesley tiene tantos problemas graves que resolver. Si tuviera que dar un respiro a todo el mundo, hablando en términos financieros, debería poner en vigor cierto programa de emergencia del que usted ya tiene una leve idea. Pero sabe perfectamente el escándalo que armarían los elementos antiprogresistas del país. Veamos a un hombre, por ejemplo, como Reardon. No queremos más comedias como las que él sabe representar. Wesley daría cualquier cosa para que alguien mantuviera a raya a Reardon, pero creo que eso es algo casi imposible, aunque quizás me equivoque. Usted puede saberlo mejor, Jim, ya que Reardon es una especie de amigo suyo que incluso va a sus fiestas». Mirando a Lilian, al otro lado de la mesa, Taggart dijo: «A mi entender, la amistad es lo más valioso de esta tierra, y me sentiría fuera de lugar si no le diera pruebas de la mía. Nunca dudé de ella». Bajó la voz hasta darle un tono de lúgubre advertencia. «Creo que es mi deber decirle, como favor de amigo,
aunque se trata de algo confidencial, que la actitud de su marido está siendo discutida en altas esferas. Muy altas, por cierto. Creo que usted entiende a lo que me refiero. Segundos después de haber dado a entender que comprendía muy poco de esos asuntos, ella asintió con firmeza, aceptando que sabía mucho más de lo que él imaginaba. Taggart la odiaba justamente por cosas como esa. Conocía el juego, sin embargo, lo desarrollaba con inesperadas variantes de su propia cosecha. Iba contra todas las reglas que de repente se le riera en la cara y que luego de todos esos comentarios que mostraban que entendía poco, dijera lisa y llanamente, demostrando que entendía demasiado. Querido, por supuesto que lo entiendo perfectamente. Usted pretende decirme que el propósito de esta muy excelente comida no ha sido agasajarme, sino conseguir algo de mí. Es usted quien está en peligro y podría utilizar un favor mío para negociar con las altas esferas, y de paso me está recordando mi promesa de ayudarlo. La clase de comedia que él realizó en el juicio no es precisamente lo que yo llamaría una ayuda, replicó él enojado. No respondió a lo que usted me había hecho esperar. Oh, desde luego, respondió Lilian plácidamente. Desde luego, pero, querido, ¿cómo puede imaginarse que, tras aquella representación, yo no sabía que él perdería gran popularidad en las altas esferas? ¿Realmente creyó que tenía que decirme eso como favor confidencial? Pero es verdad, oí hablar de él y creí que haría bien en contárselo. Estoy segura de que es cierto y comprendo que hablen sobre mi esposo, y también sé que si pudieran hacerle algo, se lo habrían hecho inmediatamente después del juicio. ¿Cuánto les hubiera gustado? Así es que sé que él es solamente uno entre ustedes que, por el momento, no corre peligro. Al contrario, sé que son ellos quienes le temen. ¿Se da cuenta de lo bien que comprendo lo que quiere decirme, querido? Bien, si lo cree así, debo decir por mi parte que no lo ha entendido usted en absoluto. No sé qué está haciendo. Sencillamente poniendo las cosas en su lugar, para hacerle comprender que sé cuánto me necesita usted. Y ahora que está claro, voy a revelarle la verdad. No lo he engañado. Simplemente fracasé, pues el comportamiento de Henry durante el proceso me resultó tan inesperado como usted. Es más, tenía buenos motivos para no imaginar una cosa así, pero algo siguió un camino distinto, y no sé qué fue. Estoy tratando de averiguarlo. Cuando lo consiga, cumpliré mi promesa, y entonces quedará usted completamente libre para atribuírselo, y contar a sus amigos de las altas esferas que fue usted quien consiguió desarmarlo. Lilian, respondió nervioso, cuando dije que estaba ansioso de darle una prueba de mi amistad, hablé sinceramente. Así es que si puedo hacer algo... Ella volvió a reír. No, no hay nada que hacer. Sé que es sincero, pero no puede hacer nada por mí. Ningún favor de ningún tipo, ni acuerdo. Soy una persona realmente anticomercial, y no exijo nada a cambio. Mala suerte, Jim. Tendrá usted que quedar a mi merced. Pero, ¿por qué lo hará entonces? ¿Qué gana con ello? Ella se reclinó en su asiento, sonriendo. Esta comida. Verlo aquí y saber que ha venido a pedirme un favor. Una iracunda llamarada brilló en los ojos helados de Taggart. Sus párpados se entornaron lentamente y también él se reclinó en su asiento con una débil expresión de burla y complacencia en el rostro relajado. Incluso desde dentro del indefinido desorden que representaba su código de valores, podía comprender cuál de ellos dependía más del otro y era el más despreciable. Luego de despedirse en la puerta del restaurante, ella se dirigió a la suite de Reirden en el Hotel Wayne Falkland, donde se alojaba de vez en cuando en su ausencia. Paseó media hora por la habitación en actitud reflexiva y tranquila, y luego tomó el teléfono delicadamente, pero con la vivacidad de quien acaba de llegar a una decisión. Llamó al despacho de Reirden en las fundiciones y preguntó a la señorita Ives cuándo iba a volver. El señor Reirden estará en Nueva York mañana. Llega en el Comet, señora Reirden, respondió Gwen con su habitual cortesía. ¿Mañana? Maravilloso. Señorita Ives, ¿quiere hacerme un favor? ¿Podría llamar a Gertrude en casa y decirle que no me espere a cenar? Pienso pasar la noche en Nueva York. Colgó, consultó su reloj y llamó a la floristería del Wayne Falkland. Habla la señora Reirden, dijo. Quisiera que entregara 2 docenas de rosas a Henry Reirden a bordo del Comet. Sí, esta tarde. Cuando el tren llegue a Chicago. No, sin tarjeta, solo las flores. Muchas gracias. Luego telefoneó a James Taggart. Jim, ¿quiere enviarme un pase para sus andenes? Deseo recibir mañana a mi esposo en la estación. Dudó entre Val Fewbank y Bertram Scudder, pero al final optó por el primero. Lo llamó y arregló con él una cita para cenar y asistir a un espectáculo musical.
Luego tomó un baño y, sumergida en el agua caliente, leyó una revista dedicada a debatir problemas de economía política. A última hora de la tarde llamaron de la floristería. Nuestra sucursal de Chicago nos comunica que no han podido entregar las flores porque el señor Reardon no viaja en el Comet. ¿Está segura? Segurísima, señora Reardon. Nuestro empleado pudo comprobar en la estación de Chicago que no había ninguna reserva a nombre del señor Reardon. Para asegurarnos mejor, lo comprobamos en la oficina de Nueva York de Taggart Transcontinental y nos dijeron también que el nombre no figuraba en la lista de pasajeros. Ya veo. Entonces cancele el pedido. Muchas gracias. Permaneció unos instantes sentada junto al teléfono con el ceño fruncido y luego llamó a Gwen Ives. Perdóneme que sea un poco atolondrada, señorita Ives, pero estaba apurada y no lo escribí, y ahora no estoy segura de lo que me informó. ¿Dijo que el señor Reardon regresaba mañana en el Comet? Sí, señora Reardon. ¿No le ha comunicado ninguna demora o cambio de planes? No. De hecho, hablé con su esposo hace una hora. Llamó desde la estación de Chicago y dijo que tenía que darse mucha prisa porque el Comet estaba a punto de salir. Comprendo, gracias. Se puso en pie de un salto en cuanto el breve chasquido del teléfono le devolvió a su intimidad y empezó a pasear espasmódicamente por el cuarto. Luego se detuvo asaltada por una repentina idea. Solo había un motivo por el que un hombre podía hacer una reserva en un tren bajo un nombre falso. No viajaba solo. Sus músculos faciales se fueron distendiendo lentamente en una sonrisa de satisfacción. Acababa de presentársele una oportunidad inesperada. De pie en el andén de la terminal, a la altura de la mitad del tren, Lillian Reardon observaba a los pasajeros que salían. En su boca se pintaba una leve sonrisa. Había cierta chispa de vivacidad en sus insulsos ojos, y miraba un rostro tras otro, moviendo la cabeza con la energía de una colegiala. Disfrutaba pensando en la cara que pondría Reardon cuando, acompañado de su amante, se encontrara de pronto frente a ella. Sus ojos se fijaron esperanzados en todas las mujeres llamativas que bajaban del tren. Era una imagen penosa. Al cabo de unos minutos después que los primeros pasajeros habían bajado, el tren pareció reventar por sus costuras e inundó el andén con una sólida corriente que fluía en una dirección determinada, como absorbida por una aspiradora, y apenas si podía distinguir a las personas. Las luces la deslumbraban, destacando aquella franja humana entre la polvorienta y aceitosa oscuridad. Tuvo que hacer un esfuerzo para mantenerse en su puesto, resistiendo la invisible presión del continuo movimiento. Al percibir a Reardon entre la muchedumbre, se estremeció. No lo había visto bajar del tren, pero allí estaba, acercándose a ella desde muy lejos. Estaba solo. Caminaba con su paso decidido y con las manos en los bolsillos de su gabardina. No iba mujer alguna con él, ni compañero de ningún género, excepto un mozo que llevaba su maleta. Presa de profunda e incrédula desilusión, miró frenéticamente en busca de alguna figura femenina que se le hubiera pasado. Estaba segura de que podría reconocer el gusto de Hank, pero no vio a nadie a quien atribuir dicho papel. Luego vio que el último vagón era privado y la figura que se hallaba en la puerta, hablando con algún empleado de la estación, una figura que no lucía ni visión ni velos, sino un tosco abrigo deportivo que ponía aún más en evidencia la incomparable gracia de su esbelto cuerpo, dentro de su actitud confiada de dueña y señora de aquella estación. Era la de Dagny Taggart. Entonces Lillian Reardon comprendió. «Lillian, ¿qué te sucede?» Escuchó la alarmada voz de su esposo. Sintió su mano aferrándole el brazo y notó en su mirada una expresión de repentina urgencia. Pero él veía en ella una cara impasible y desenfocada por el terror. «¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Henry. Vine a recibirte. Sin ningún motivo en especial. Solo quería recibirte». El terror había desaparecido de su cara, pero hablaba con voz extraña e insípida. «Fue un impulso, un repentino impulso que no pude resistir, porque... Pero es que tienes muy mal aspecto. Te ves enferma». «No, quizá me he mareado un poco. Hace tanto calor aquí. Quise venir para recordar aquellos tiempos en que te hubieras alegrado de verme. Fue un momento de ilusión que yo misma me he creado». Aquellas palabras sonaban como el recitado de una lección aprendida de memoria. Comprendió que tenía que hablar mientras su mente luchaba para comprender el total significado de su descubrimiento. Sus palabras formaban parte del plan trazado en caso de haberse encontrado con Henry luego que éste hubiese recibido el ramo de rosas. Él no contestó, la miraba con el ceño fruncido. «Te echaba de menos, Henry».
Sé lo que esto significa, pero nunca esperé que representara algo para ti. Aquellas palabras no se conjugaban con su rostro contraído, los labios que se movían con gran esfuerzo y los ojos moviéndose a lo largo del andén. Quise simplemente darte una sorpresa. Una expresión decidida y astuta se pintó de nuevo en su rostro. La tomó del brazo, pero Lillian se apartó, quizá demasiado bruscamente. ¿No vas a decirme ni una palabra, Henry? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tanto te disgusta que tu mujer haya venido a recibirte? Miró ante sí. Dagny Taggart se acercaba, pero él no la había visto. Vámonos, dijo, pero Lillian permaneció inmóvil. ¿Qué me contestas? ¿A qué? ¿Tanto te disgusta? No, no me disgusta, sencillamente no lo comprendo. Cuéntame algo del viaje, estoy segura de que lo has pasado bien. Vámonos, hablaremos en casa. ¿Cuándo he tenido ocasión de hablar contigo en casa? Murmuraba las palabras impasiblemente, como queriendo estirarlas para que duraran lo máximo, por razones que él no podía imaginar. He querido llamar tu atención unos instantes, igual que ahora, entre trenes y citas de negocios y todos esos importantes asuntos que te ocupan día y noche. Todas esas grandes empresas tuyas como... Hola, señorita Taggart, dijo bruscamente con voz alta y brillante. Reirden se volvió. Dagny iba a pasar junto a ellos, pero se detuvo. ¿Cómo está usted? Contestó inclinándose un poco, con el rostro inexpresivo. Lo siento, señorita Taggart, contestó Lillian sonriendo. Perdóneme si no sé cómo expresar mis condolencias en una ocasión como esta. Notó que Dagny y Reirden no se habían saludado. Vuelve usted de lo que en realidad ha sido el funeral del hijo que tuvo con mi esposo, ¿verdad? La boca de Dagny se distendió en una leve línea de sorpresa y desprecio. Inclinó la cabeza a modo de despedida y continuó su camino. Lillian miró a Reirden con deliberado énfasis, pero él permanecía indiferente. Ella no dijo nada. Lo siguió cuando él emprendió la marcha y guardó silencio en el taxi, con la cara vuelta hacia otro lado, camino al hotel. A juzgar por la dura contracción de su rostro, Henry tuvo la certeza de que una sorda furia crecía en el interior de Lillian. Nunca se había enterado de que experimentara una fuerte emoción de ningún tipo. En cuanto estuvieron solos en la habitación, ella se volvió hacia su marido. ¿De modo que es ella?, preguntó. No esperaba semejante frase y la miró, dudando de haberla entendido del todo. Dagny Taggart es tu amante, ¿verdad? No contestó. Por casualidad me enteré de que no había reservado ningún compartimento en ese tren, así que ahora comprendo dónde dormiste las últimas 4 noches. ¿Quieres admitirlo o prefieres que contrate detectives para interrogar a los empleados del ferrocarril y a los sirvientes de su casa? ¿Es Dagny Taggart? Sí, contestó él sin inmutarse. La boca de Lillian se torció en una fea mueca. Miraba al vacío. Debí saberlo. Debí haberlo adivinado. Por eso no funcionó bien. ¿Qué no funcionó bien?, preguntó él, atónito. Lillian dio un paso atrás como si de pronto recordara su presencia. Cuando estuvo en nuestra casa en la fiesta, ya era... No, fue después. La gran empresaria, exclamó, la que está por encima de reproches y debilidades femeninas, el gran cerebro apartado de todo cuanto se refiere al cuerpo. Se rió. La pulsera. Sus palabras parecían emanar accidentalmente del torbellino de su cerebro. Eso es lo que significa para ti. Esa es el alma que te entregó. Si realmente comprendes lo que dices, sí. ¿Crees que voy a dejar que te salgas con la tuya? ¿Que me salga con la mía? La miró incrédulo, con fría y perpleja curiosidad. Por eso en el juicio se detuvo. ¿Qué pasa con mi juicio? Ella estaba temblando. Comprenderás que no voy a permitir que esto continúe. ¿Qué tiene esto que ver con el juicio? No te permitiré que sigas con ella, con cualquiera menos con ella. Henry dejó transcurrir unos segundos y después preguntó con calma. ¿Por qué? No lo permitiré. Tendrás que dejarla. Él la miró sin expresión, pero la firmeza de sus ojos era su respuesta más peligrosa. Tendrás que abandonarla, dejarla, no verla más. Lillian, si quieres hablar de este asunto, hay algo que debes entender. Nada en el mundo me obligará a dejarla. Te lo exijo. Ya te he dicho que puedes exigir lo que quieras, menos eso. Notó que algo particular se asomaba en los ojos de Lillian. No era una mirada de entendimiento, sino al contrario, de un feroz rechazo a comprender, como si deseara convertir la violencia de sus emociones en una cortina de humo, como queriendo que el hecho de no ver la realidad la hiciera desaparecer.
Pero tengo derecho a exigirlo. Soy dueña de tu vida. Eres mi propiedad, por tu juramento, pues juraste servir mi felicidad, no la tuya, sino la mía. ¿Qué has hecho por mí? No me has dado nada, no has sacrificado nada, solo te preocupaste por ti, por tu trabajo, por tus fundiciones, por tu talento, por tu amante. ¿Y yo? Tengo derecho a reclamar antes que nadie. Me debes, y pienso cobrarlo. La mirada de Henry fue aumentando poco a poco el nerviosismo de su voz, induciéndola a gritar presa de terror. No enfrentaba al odio ni al dolor, ni a la culpabilidad, sino a un enemigo imbatible, la indiferencia. ¿Has pensado en mí? Gritó lanzándole la voz a la cara. ¿Has pensado en lo que me haces? No tienes derecho a seguir con ella, si sabes que me haces sufrir un verdadero infierno cada vez que duermes con esa mujer. No puedo soportarlo, ni siquiera puedo soportar saberlo. ¿Vas a sacrificarme a tus deseos animales? ¿Eres tan vicioso y tan egoísta? ¿Puedes comprar tu placer al precio de mi sufrimiento? ¿Puedes seguir sabiendo lo que significa para mí? Sin más sentimiento que el vacío del asombro, Henry percibió algo que había vislumbrado brevemente en otros tiempos y que ahora se ofrecía ante él con toda su despreciable inutilidad. El espectáculo de la súplica que surgía del odio, no de la necesidad, expresado como amenaza y ruego. Lilian, dijo tranquilamente, seguiría aun cuando te costara la vida. Lo oyó perfectamente, oyó incluso más de lo que él hubiera podido explicar en palabras. Lo asombroso para Henry fue que no amenazara a proferir gritos, sino que, por el contrario, se calmara hasta adoptar una pasividad absoluta. No tienes derecho, empezó tristemente, pero sus palabras poseían la molesta incertidumbre de quien sabe que carece de sentido. Cualquiera que sea tu derecho sobre mi persona, dijo él, ningún ser humano puede exigir de otro que desaparezca de la existencia. ¿Tanto significa para ti? Mucho más todavía. El aire reflexivo volvió a su cara, pero combinado con algo de astucia. Guardó silencio. Lilian, me alegro de que ahora sepas la verdad, porque ahora puedes decidir con completo conocimiento de causa. Puedes divorciarte de mí o continuar como hasta ahora. Es tu única opción, y es todo cuanto puedo ofrecerte. Creo que sabes que deseo divorciarme, pero no exijo sacrificios. No sé qué clase de bienestar puedes hallar en nuestro matrimonio, pero no quiero privarte de él. No comprendo por qué deseas retenerme, ni lo que esto significa para ti, ni sé qué buscas, ni qué forma de felicidad deseas, ni lo que conseguirás con una situación que resulta intolerable para ambos. Según mi escala de valores, deberías haberte divorciado de mí hace tiempo, porque mantener nuestro matrimonio es un fraude cruel. Mis valores no son los tuyos, que no comprendo ni nunca comprendí, pero los aceptaré. Si tal es tu concepto del amor hacia mí, si ostentar el nombre de esposa te proporciona alguna satisfacción, no te la voy a arrebatar. Soy yo quien ha quebrantado mi palabra y deberé expiar mi parte de culpa. Sabes, desde luego, que podría comprar a uno de esos jueces modernos y obtener el divorcio cuando lo deseara, pero no lo haré. Mantendré mi palabra, si así lo deseas. Esta es la única forma en que puedo hacerlo. Ahora, elige, pero si optas por retenerme, no me hables jamás de ella. No le demuestres nunca que lo sabes si te encuentras con ella alguna vez, y nunca te inmiscuyas en esa parte de mi vida. Lilian permaneció inmóvil con el cuerpo recto, como si aquella actitud constituyera un desafío, como si no quisiera adoptar para él la disciplina de una compostura graciosa. La señorita Dagny Taggart, dijo conteniendo una leve risa, la supermujer de quien las esposas corrientes no sospecharían nada, la joven solo preocupada de sus negocios y acostumbrada a tratar a los hombres de igual a igual, un ser profundamente espiritual, que te admiraba platónicamente, solo por tu genio, tus fundiciones y tu metal. Rió. Debí haber comprendido que era solo una puta que te deseaba del mismo modo que cualquier otra, porque eres tan experto en la cama como en tu escritorio, si es que estoy en condiciones de juzgar tales asuntos. Pero ella lo apreciará mejor que yo, puesto que adora la perfección en todos los aspectos y probablemente ya se acostó con cada uno de los empleados de su ferrocarril. Se detuvo porque por primera vez en su vida percibió la mirada de un hombre capaz de matar. Aunque, en realidad, Henry no la miraba a ella. No estaba segura de si la veía, ni de si escuchaba su voz. Henry estaba, en cambio, oyendo su propia voz que decía las palabras de Lilian a Dagny, en el dormitorio inundado de sol de la casa de Ellis Wyatt. Veía el rostro de Dagny en aquellos momentos en que, al separar sus cuerpos, permanecía acostada con una expresión juvenil de amanecer, de gratitud hacia la propia existencia.
y veía también la cara de Lilian como la había visto en la cama junto a él, una cara sin vida, de mirada evasiva, con un débil desdén en los labios, como si compartiera con alguien una culpa indecente. Observó quién era el acusador y quién el acusado. Comprendió la obscenidad de permitir que la impotencia se erigiera en virtud y maldecir el poder de la vida como un pecado. Observó, con perfecta e instantánea claridad, aquello en lo que había creído en otros tiempos. Fue solo un instante, una convicción sin palabras, un conocimiento antiguo que había escapado de la reclusión de su mente. La impresión lo devolvió a la realidad de Lilian y el sonido de sus palabras, y ella apareció de improviso ante él como una presencia absurda contra la que debía luchar. Lilian, dijo apaciblemente, sin concederle siquiera el honor de la ira, no me hables de ella. Si vuelves a hacerlo, te contestaré como contestaría cualquier mujerzuela. Te golpearé. Ni tú ni nadie puede opinar sobre ella. Lo miró. ¿De veras? Dijo. Su pregunta había tenido un aire extraño, como si la palabra fuera arrojada a lo lejos, dejando una huella profunda en su sitio de origen. Parecía inmersa en una repentina visión particular. Con entonación tranquila y una especie de fatiga sorpresa, Henry explicó: «Creí que te alegraría descubrir la verdad. Imaginé que lo preferirías así, por el resto de amor o respeto que pudieras haber sentido por mí. Que preferirías saber que si te traicionaba no era de un modo barato y vulgar, con una bailarina de cabaret, sino por el sentimiento más limpio e importante de la vida». El modo feroz y repentino en que ella se volvió fue involuntario, como también la contracción de odio que le desfiguró la cara. «Maldito hijo de puta». Él guardó silencio. Lilian recuperó la compostura, con una débil sonrisa que parecía impregnada de secreta burla. «Estás esperando mi respuesta, ¿verdad?», le preguntó. «Pues bien, no voy a divorciarme de ti, ni lo sueñes. Continuaremos como hasta ahora, si es eso lo que me ofreces y crees factible. Ya veremos si eres capaz de desembarazarte de todos tus valores morales y salir airoso». No le escuchó cuando, tomando el abrigo, le dijo que regresaría a su casa, y apenas se dio cuenta de que la puerta se había cerrado tras ella. Permaneció inmóvil, presa de un sentimiento que nunca había experimentado hasta entonces, y comprendió que tendría que pensar y comprender, pero, por el momento, solo deseaba gozar de esa maravilla que sentía. Era una sensación de libertad, como si se encontrara en medio de una corriente de aire limpio, con el solo recuerdo de un peso recién retirado de sus hombros, una inmensa liberación, la convicción de que no le importaba lo que Lilian sintiera, lo que sufriera, lo que fuera de ella, y aún más, no solo no le importaba, sino que experimentaba el brillante y puro alivio de no tener que preocuparse por eso.